de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños, los extranjeros que moraban entre ellos. Josué 8:35. Muy bien, muy bien. Hermanito Anthony, el auditorio es suyo. Ya puede pantalla. El audio, hermano Anthony, eso. Ok. Bien. Sí, señor. Oh, perfecto. Mir negro. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Muy buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas y amigos, amigas. Gracias por esta oportunidad. Compartir la palabra de Dios. Saludos a ustedes de Texas. Si Señor permite, yo regreso a Ecuador y compartir la obra con David Quinatoa y visita a los hermanos en las montañas, en la sierra de cerca de Riobamba y también en el sur de Ecuador, en la costa. La fecha de mi viaje es el 1 de diciembre a 17 de diciembre. Si Señor permite, yo quiero regresar a Ecuador y visita a estos hermanos en estos días. Pero para esta tarde necesito regresar a nuestras lecciones cerca credos y la autoridad de la Biblia. Y cuando se trata de la palabra de Dios, Dios nos prohíbe añadir a la palabra de Dios. Dios nos prohíbe quitar de la palabra de Dios. Dios nos prohíbe cambiar la palabra de Dios. Dios nos prohíbe ir más allá de la palabra de Dios. Y Dios nos prohíbe pensar más allá de la palabra de Dios. ¿Son los credos humanos para los hombres? Parte 3. Continuación de nuestra última lección. ¿Qué es un credo? Un credo, a veces llamado confesión o regla de fe, es una declaración autorizada en una forma escrita precisa, aunque a veces verbal, que declara formal y públicamente las creencias y doctrinas de un grupo o individuo religioso. Por un credo me refiero a una fuente de autoridad que un grupo reconoce como un estándar de guía por el cual determina la doctrina de la iglesia. Y ahora nuestra lección de esta tarde empieza aquí. La Biblia es la autoridad, no los credos. Pero no es sorprendente lo rápido, lo que los credos de los hombres pueden convertirse en un estándar de autoridad en religión en la mente y el corazón de la gente. Como ya hemos notado, los credos se suman efectivamente la palabra de Dios, lo cual tiene consecuencias graves y severas. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 a 19, la Biblia dice: Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muy bien, hermano. En lugar de mirar a la Biblia como la única guía para saber qué creer y practicar en religión, un credo escrito por hombres se convierte
en la declaración de misión y una fuente de inspiración por todos los que lo seguirán. Como resultado, la palabra de Dios queda vacía en el corazón de la gente y a la vida de la gente. Discúlpeme. En Mateo capítulo 15, versículo 1 y 9, la Biblia dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Muy bien. La ley de Dios, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero los judíos crearon leyes igual con este mandamiento, y Jesús dice: estas personas enseñaron como doctrinas mandamientos de hombres. Los mandamientos de los hombres en los ojos de los judíos fue igual o más importante de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Los credos de los hombres no tienen autoridad divina. Incluso estos credos ortodoxos clásicos, escritos por los llamados padres de la iglesia desde hace siglos, no poseen autoridad divina. Tales son palabras de meros hombres. Solo los escritos de los apóstoles y profetas, en otras palabras, las escrituras, pueden revelar la verdadera voluntad de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 3 a 5, la Biblia dice: pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muy bien, hermano. Abordemos este tema desde otro ángulo. ¿Cuáles son las debilidades obvias de los credos? ¿Cuáles son las debilidades obvias de los credos? Primero, los credos no están inspirados. No están inspirados, en otras palabras, de Dios. Los credos no son inspirados por Dios, ni Dios los exhaló. Por lo tanto, no pueden representar y nunca representarán perfectamente la voluntad de Dios. No importa cuán eruditos sean los formadores del credo, y como bien intencionados pueden ser, el credo redactado inevitablemente tendrá fallas o inexactitudes.
Eso conduce la revisión tras revisión tras revisión. En contraste, la palabra de Dios nunca necesita ser actualizada. Nunca. Pero es eterna. La palabra de Dios es eterna, universalmente aplicable a cada generación. En 1 Pedro capítulo 1. Notese versículo 23 a 25, donde la Biblia dice, Pues habéis renacido, no de simiente corruptible ni de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. muy bien, hermano. Segundo, ¿en cuáles son las debilidades obvias de los credos? Segundo, los credos son tremendamente insuficientes. Los credos siempre carecerán de la capacidad de satisfacer nuestras necesidades espirituales. Los credos no pueden proporcionar suficiente instrucción para nuestra fe y salvación. Un credo proporcionará mucho más. Por lo tanto, agregará a la palabra de Dios o proporcionará muy poco, muy poco. Qué pena. Los credos brindan una falsa confianza. Muchos creen erróneamente que asegurar los credos pueden ser completos espiritualmente y no tener preocupaciones. En contraste, la palabra de Dios es suficiente, revelada una vez para siempre y nunca ha necesitado revisión. Y así puede hacer un alma enteramente preparada para toda buena obra. La Biblia dice eso en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Hermano, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. muy bien. Y 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 3, hermano, por favor. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muy bien, la palabra de Dios es suficiente. Judas, versículo 3, la Biblia dice, Amados, por el gran deseo que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortarlos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. muy bien, la palabra de Dios es revelada una vez para siempre. Y entonces nunca ha necesitado revisión. Nada. Nada. ¿Cuáles son las debilidades obvias de los credos? Tercero, los credos no construyen una fe genuina. Sin el conocimiento de las Sagradas Escrituras, la gente carecerá de fe salvadora. De fe salvadora. En Oseas capítulo 4,
Versículo 6. El profeta dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. muy bien, hermano, exacto. Mientras que el objetivo de los credos es establecer una fe genuina en los corazones de las personas. Caen lamentablemente cortos porque llevan a las personas a una fe superficial y una religión vacía. Los credos disminuyen la responsabilidad personal del individuo de estudiar y desarrollar sus propias convicciones de la verdad basadas en su conocimiento de la palabra de Dios. Los credos eliminan efectivamente la lucha necesaria por la verdad. ¿Por qué esforzarse por escudriñar las escrituras por mismo cuando un credo proporciona todas las respuestas? Es una buena pregunta. Un credo es un ataque a la fe que no es fe verdadera en absoluto. Los hechos son, al examinar los credos de los hombres, revela el desvergonzado y absoluto fracaso de los hombres para proporcionar libros, capítulos y versículos de la Biblia para las declaraciones o confesiones que se hacen sin el respaldo de las escrituras. Esos credos son tan débiles como el agua y carecen el valor espiritual. Ahora bien, incluso cuando una porción de un credo es verdadera, cuando los principios bíblicos se encuentran en un credo, el credo todavía no puede proporcionarnos lo que la palabra de Dios finalmente puede. En Romanos capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. exacto, hermano. En contraste, solo la palabra de Dios puede construir una fe salvadora. Romanos capítulo 1, versículo 16 a 17, la Biblia dice, No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. muy bien, hermano. ¿Cuáles son las debilidades obvias de los credos? Cuarto, los credos promueven la división. Es verdad. Los credos no pueden lograr la unidad por la que Jesús oró. En Juan capítulo 17. Nótese versículo 14 a 21. Hermano, por favor. Jesús dice, Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. muy bien, hermano, muy bien. En contraste, solo la palabra de Dios traerá verdadera paz, armonía
y unidad. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo escribió, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. muy bien, hermano. Santiago capítulo 3, versículo 17 a 18. Y noticia este pasaje, es muy importante entender este punto, esta escritura. Hermano, por favor, lea. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuántos tiempos nosotros escuchamos personas en la religión, especialmente en las denominaciones? Nosotros necesitamos solamente paz, solamente necesitamos armonía por la base de la unidad. Diferencias en la doctrina no es importante. Oh, no, no, no. Oh, la Biblia dice algunas cosas diferentes. Oh, no es importante. Simplemente necesita paz y armonía. Note este pasaje aquí nuevamente. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura, pura. La principio de las escrituras primero es la palabra de Dios. Es la base de la unidad. Después, pacífica, amable, digna, llena de misericordia. La verdad de Dios es primero. Es la base de nuestra unidad. No es paz es segundo. Y armonía es segundo. Conclusion. Los credos no son necesarios. Si dicen más de lo que dice la Biblia, dicen demasiado. Si dicen menos de lo que dice la Biblia, dicen muy poco. Si dicen exactamente lo que la Biblia dice, entonces no necesita credo. La palabra de Dios debe ser el único estándar para lo que creemos y practicamos en la religión. ¿Podría resolverse un debate religioso con todas las diferentes declaraciones o credos confesionales? Por supuesto, no. Los credos no tienen autoridad y no prueban nada, nada. Para resolver nuestras diferencias de manera efectiva y alcanzar la verdadera unidad, debemos abrir nuestras Biblias y desechar los credos, confesiones y escritos de los hombres. Dios les bendiga a todos. Gracias por esta oportunidad a compartir las cosas espirituales de la palabra de Dios. Pablo. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama la lid. Con él pues a la lucha
soldados todos sin. Probad que soy valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Hermano Germán, ¿nos puede despedir en oración? Oremos, hermanos, demos gracias a Dios por este momento grato que nos ha dado para aprender de su palabra. Eterno Padre, invocamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por esta tarde tan maravillosa en la que nos has permitido aprender más de tu santa palabra por medio de nuestro hermano Anthony, que nos ha expuesto, Señor, un excelente tema para ser edificados y fortalecidos en la doctrina de Cristo. Bendícelo a él, Señor, y bendice a todos mis hermanos que se han podido conectar de esta forma para recibir la buena lección de tu palabra. Llénanos de salud, ayúdanos en todas las cosas, Señor, encomendamos nuestros negocios, nuestras labores, nuestros quehaceres, toda nuestra vida, nuestras familias, Señor, también delante tuyo. Acuérdate, Padre Santo, de los enfermos, de los necesitados, de los que padecen dificultades y ayúdales y provéeles, Señor, bendiciones para ellos. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, y es en Cristo Jesús que te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Gracias, hermanito. Voy a abrir ya los micrófonos para que los hermanos puedan opinar o decir algo al hermano. Hermano Anthony, muy buena lección sobre estas 3 lecciones importantes sobre los credos. Pero esto me deja ver a mí que los credos los credos son ¿cómo diríamos? El credo humano es una apostasía a la verdad y el credo humano es un veneno espiritual. Oh, como nosotros habla la pasada clase. En el principio, los credos fue inocente en una manera. Pero el problema es cuando usted escribió una carta y traer esta carta y hace igual con la palabra de Dios. Y cuando usted quiere cambio este documento de los hombres, no hay problema. Cambio poco aquí, cambio poco aquí, cambio poco aquí. Y en la documento hoy, mañana necesita pocos cambios en tiempo. Y nótese, por ejemplo, en 6 siglos, este documento comenzó una nueva iglesia diferente, totalmente diferente. Porque las ideas, las opiniones de los hombres cambió este documento en una manera. La religión es totalmente diferente y contrario a la verdad. Es el problema. Es un veneno, sí, señor. A ver, gracias, hermanito. Yeah. Khaled, ¿algo que decir, Khaled? Gracias por el estudio, hermano Anthony. Entendí que en lugar de mirar la Biblia como la única guía para saber qué creer y practicar en religión, un credo escrito por los hombres conviene la declaración de misión y una fuente de inspiración para todos los que lo seguirían.
que como resultado la palabra de Dios le queda vacía en el corazón y la vida de la gente. Incluso esos credos ortodoxos clásicos escritos por los llamados padres de la iglesia desde hace siglos no poseen autoridad divina. Y que también hay que honrar a tu padre y a tu madre. Bendiciones, no solo a ti, sino a todos los hermanos de la plataforma. Bendiciones. Gracias, Caleb. Muy bien, Caleb, muy bien. Me despido y de parte de Tita también. Hasta el gato lo mete para que aprenda, oiga. Mira, hermano Germán, ¿algo que decir? No, gracias. Y simplemente recordar un decir de algunos cristianos del siglo II y III. Era sola escritura. O sea, nuestra base de nuestra fe debe ser solo la escritura. Y obviamente los credos son simplemente invenciones humanas a las cuales no debemos hacer caso. Nomás la Sagrada Escritura es la base de nuestra fe y es suficiente para que en ella seamos salvos y guiados en todo lo que Dios quiere. Gracias, hermano Anthony. Dios te bendiga. De nada, hermano, gracias. Un credo, por muy sutil que sea, no es la verdad. Por muy tan bonito y que haya tan chévere, que hablan de Dios, que hablan de Cristo, por muy bonito que sea, hay que tener cuidado porque no es la palabra de Dios. Eso es bien importante. Hermana Luisa Castro, hermana, ¿algo que decir? Hermana Isabel. ¿Nada? Completamente creyeron. Creyeron, muy bien. Que estuvo muy bien el estudio. Con eso le dicen todo. Gracias, hermanos. Hay que hacer una vuelta por Puebla. Muy bien. Hermanito Monroy. Se nos fue el viejo Monroy. Ah, Helio. Alfonso Monroy, ¿estás ahí? Estoy. Por favor. Bueno, yo que día estaba leyendo sobre un ataque que estaba haciendo la Iglesia Católica a Lutero, precisamente porque Lutero en 1400 y pico, en la época que él vivió, pretendió presentar unas teologías donde se cambiaban más de 70 cosas al credo católico, porque encontraba mucho paganismo en ellos y sobre todo esa enseñanza tan bárbara a ver si me acuerdo la palabra, cuando uno compra la salvación, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese credo? Las indulgencias. Las indulgencias. Entonces él estaba mostrando las indulgencias, lo grave de las indulgencias y cómo la codicia era tan desmesurada, porque a través de la indulgencia ellos consiguieron mucho dinero. Entonces, pero cuando yo veo el ataque que le están, a pesar de que Lutero lo que trató de reformar la Iglesia Católica, pero seguir dentro del catolicismo, cambiando un montón de cosas que ya eran exageradas, pero Lutero arrastró con él el pecado original y un montón de cosas. Y los católicos atacando a Lutero porque dicen que es un hereje, estaban mostrando que cómo va Lutero a creer que la suficiencia de las Biblias, o sea, en otras palabras, la Biblia no es suficiente, que eso es como pretender que Estados Unidos se rija únicamente por un estatuto y no por todo el consejo de todos lo que tiene que ver con las leyes de ese país. Entonces no le dan crédito a las Sagradas Escrituras, de ahí son el credo precisamente por eso, porque no le dan crédito a las Sagradas Escrituras, porque ellos no ven la Escritura como suficiente, ellos no creen en eso. Y es más, cuando uno mira el sinaítico y mira todas las versiones de ellos que son del griego, son totalmente torcidas, tienen textos mutilados, no concuerdan con un montón de cosas. De ahí ellos sacan los credos porque ellos no la tiene la Biblia como suficiente ni inerrante. Para ellos la Biblia no es suficiente y nosotros sí, para nosotros es la palabra de Dios con la cual nos llamas. Así que para nosotros los credos es una grosería. De todas formas, gracias hermano Yelton por a recordarnos que nosotros tenemos que guiarnos es por la palabra. Gracias, Alfonso. Gracias, hermanito Alfonso. Helio, ¿algo que agregar? Sí, mi hermano. Eso. Gracias por la oportunidad. Que el Señor les bendiga grandemente. Es verdad que
aquí nosotros nos encontramos en el Ecuador muy lleno de los credos, inclusivamente muchos familiares de nosotros se basan en eso, pero yo he aprendido acerca de los muchos estudios que se han dado que la Biblia es la suficiente, la verdad de nuestro Señor, en la cual debemos seguir cada uno de nosotros. Mateo nos decía que por las tradiciones que tenían ellos, en muchas cosas habían quebrantado el mandamiento de Dios. Y en este caso, si nosotros nos ponemos a escudriñar y a aprender de muchos hermanos que tienen mucha sabiduría, llegamos al entendimiento de que las escrituras nos ayudan a llevar a la salvación y es la única. Y los credos humanos quedarían a un lado porque, no, como dijo Caleb, que no tienen palabra suficiente y el corazón de la persona queda realmente vacía en todo eso. El Señor los bendiga, hermanos, grandemente y sigan hacia adelante predicando la palabra del Señor mucho. Gracias, hermano. Gracias, Bien, hermano. Hermanita Mari Quisfe. ¿Algo que decir? Desde las lejanas tierras del Ecuador. Entonces, hermana Luz Nelly Ríos, desde las lejanas tierras de Bogotá. Ah, ya está Mari. Vea. Hermano, bueno, qué pena que entre tarde tengo mis razones, está en otra predicación, pero bueno, ¿Y usted lo tiene que las yo razones para qué? Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Debemos de creer solo lo que diga la santa palabra de Dios. El resto son invenciones humanas. Bueno, gracias al hermano Anthony por la exposición de la palabra y Dios bendiga a todos mis hermanos de esta plataforma. Gracias, hermanita. Luis. Gracias, hermanita Luz Nelly. Mari, puedes hablar. Ahí Sí está. puedo. Sí puede, sí. ¿Algo que Sí decir? puedo participar. Un saludo en especial para todos mis hermanos y el hermano Anthony. Un gusto de volverle a ver. Hace 8 días o 15 días estábamos en presencia saludándonos y espero la visita también. Estaremos esperando. Bienvenido, que Dios te bendiga. Y a todos mis hermanos, un gusto de saludarles y conocerles por medio de este sistema que estamos recibiendo unos estudios y que la verdad que no atendí toda la clase, pero me gustan los estudios y ahorita tengo que estar con mi esposito bien ocupadita ya una cosa, ¿verdad? Como no puede moverse, necesita de uno, entonces de eso mi hermanito, sigan los estudios, me encanta saber más de la palabra de Dios y un gusto y Dios les bendiga, muchas oraciones por mi esposito. Gracias, hermana. Amén. Gracias, Mary. Dios la bendiga, hermana. Amén, La hermana Luisa dice, gracias al hermano Anthony por el estudio. Bendiciones para todos los hermanos. Gracias, hermana Luisa. Lo mismo para usted. Tengo muchas palabras mexicanas que después le digo a ver qué quieren decir. Esto es todo un almuerzo. A ver, hermana Luz Dari. Bendito Dios. ¿Algo que decir, hermana Luz Dari? Te estamos oyendo. ¿Me escucha? Sí, ¿Me escucha? te escuchamos. Bueno, no, para darle muchas gracias al hermanito Anthony. Hermanito Anthony, que Dios le bendiga ese ministerio. Yo no hago sino darle gracias a Dios y a todos ustedes que nos ponen a nosotros aquí a escuchar y a oír mucha palabra. Mi credo realmente es todo lo que está en la Biblia. Yo puedo decirles que mis credos son espirituales. ¿Oiga? Muy bien. Que Dios me bendiga a usted. Nuestro credo es la Biblia. Estamos en esta plataforma. Gracias, Luis Dari. Hay que entender una cosa, que aunque la Biblia es nuestra autoridad, no nos mandó Jesús, no nos mandó Dios a hacer un arca. Porque muchos pensarán que como la Biblia es la autoridad toda, entonces un día esto nos da una lección, hermano, sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es muy importante. Claro, Dios les pague, que de todas formas mi credo es espiritual. Ok. Hermano Luis Minta, hermano Luis De Minta. Machala. Desde Machala, Ecuador.
Muy buenas tardes, mis queridos llamados hermanos. Un gusto saludarles a la distancia. Y la verdad es que acabo de llegar y acabo de ver que el hermano está compartiendo un estudio de la palabra de nuestro Dios. Un saludo a mi amado hermano Anthony, que lo vuelvo a ver creo que un año, algo más. Un gusto, hermanito, y así. Esperamos, creo que nos visita por acá por Machala el 8 de diciembre, algo así, hermanito. Lo estamos esperando, hermanito. Para participar de la palabra de nuestro Dios y así crecer y edificarnos día a día, mi amado hermano. Un gusto, hermanito, y saludos a todos los que han participado de la palabra de nuestro Dios, y así es de mucha edificación, y saludos a todos, mi amado hermano, de acá de la Iglesia de Cristo, desde Machala, Ecuador. Gracias, hermano Luis. Mi amado hermano. Dios lo bendiga a usted, hermano Luis Minta. Dios lo bendiga. Hermanita Marta Huebla. Mi hermano, es una bendición escucharle los estudios de hermano Anthony, que cada uno nos hace que crezcamos. La verdad es que hay muchas denominaciones que vemos en este mundo, pues lo único es que la palabra del Señor es la verdadera. Que no nos tuerce ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces debemos creerlo solo en Él, porque hay cuantos que andan con engaños y mentiras, con esas enseñanzas falsas. Pues gracias, hermano, por enseñarnos, y la verdad nos anima mucho y nos alienta. Y que el Señor me los bendiga, y saludos a todos los hermanos que están en la plataforma, en especial a mi ñaño también. Los escucho y los veo también. Que el Señor me las cuide y nos bendiga. Y también qué felicidad escucharle que nuevamente vamos a tener de retorno acá al Ecuador, hermano Anthony, pues con sus estudios. Que el Señor me las ayude y que lo cuide, sea bendiciendo y creciendo más con su espíritu, mi hermano. Gracias. Gracias, Marta. Mi hermana, gracias. Dios lo bendiga, hermanito. Muy bien. Hermano René desde Nicaragua. Ya pasó el chapuzón, dicen por ahí. Hermano René. Bueno, luchando con muchas aguas en Nicaragua, lo siento. Sí, sí, muchas aguas. Ay, ay, ay. Hermana Ana Castro, ¿puedes hablar? Hace harto no escuchamos la voz de la hermana. Debe estar ocupada. Quedamos con bastante agua, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Pero hermanito, pero usted sigue gordito, está bien. Yo miro las fotos de Nicaragua, es terrible. Hermano de Nicaragua. Lo estamos escuchando, hermano. Hermano sí. René, lo escuchamos. Sí, basado, hermano, a las tradiciones, a los libros de concilio y todo eso que ha inventado el hombre, podemos notar que desde el primer siglo ya habían opositores a la verdadera doctrina. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas. Entonces no necesitamos de nuevas revelaciones, no necesitamos del libro de concilios aparte de la Biblia, no necesitamos nada de eso porque ya está dado todo. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. 2 de Pedro 1:3. También Pablo mencionó en el libro de los Hechos, donde dice que, ahorita no tengo presente la cita, pero dice: no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Él dio todo lo que había recibido de Dios, y por lo tanto no es incompleta la palabra de Dios. La palabra de Dios es completa. Es más, los discípulos no se equivocaron en recibir y dar la enseñanza, porque Jesús les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo Él les iba a recordar todo lo que les había enseñado. Entonces, por lo tanto, iba a estar ahí a la par el Espíritu Santo de cada uno de ellos para recordarles todo lo que Jesús les había dicho. Entonces, ni ellos necesitaban de nuevas revelaciones, ni del libro de concilio, ni nosotros tampoco, porque ellos dieron todo el consejo de Dios
ellos dieron todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y esa es la que nosotros tenemos en la Biblia, la Biblia, la Biblia y nada más que la Biblia. Gracias, hermano Yenton. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga y lo guarde. Que pasen muy buena noche, que descansen, que sean felices. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Muy bien. Que Dios los bendiga y los guarde. Saludos a los hermanos en Ecuador. Nuestro hermano Antonio. Hermana Luisa, hermana Ana, hermana Castro, allá en Puebla. Bendiciones, Dios los saludos. bendiga, Dios los bendiga. Eso sí, hermano René, sígase cuidando. Y mire que Dios lo protegió, ¿sí ve? El agua Sí, pasó hermano. por encima. Pasó por encima. ¿Sí ve? Escondido debajo del cielo. No, Dios lo bendiga, mijo. Dios lo Amén. bendiga. Amén, amén. Saludos. Hermano Anti,